Esto es Tokio. Es la ciudad más grande y poblada del mundo, con más de 37 millones de habitantes. Al mismo tiempo, para muchos, también es la mejor ciudad del mundo. La limpieza, seguridad, transporte público y los cautivadores callejones no se comparan con ninguna otra gran ciudad. Tokio es simplemente una excepción. ¿Cómo terminó así? ¿Por qué Tokio se volvió tan increíble y evitó los errores de planificación urbana comunes en grandes ciudades? Contrario a lo que se cree, el diseño urbano no inició tras la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino siglos antes. A inicios del siglo XVII, al comenzar el periodo Tokugawa, Tokio, entonces llamada Edo, fue elegida como capital de facto del gobierno. Esto trajo un nuevo sistema formal de planificación urbana. La tierra se dividió en dos clases muy distintas. Las clases samurái, caracterizadas por residencias de baja densidad con espacios verdes significativos, y las áreas de los plebeyos, que eran zonas de alta densidad y uso mixto, siguiendo un esquema tipo cuadrícula. El protocolo de planificación, creado para regular la expansión urbana y asignar áreas por clase social, junto con la presión demográfica, obligó a las zonas plebeyas a optimizar el espacio, resultando en calles cuadriculadas y eficientes en Tokio, llamadas choblocks. Cada bloque medía aproximadamente 128.000 pies cuadrados y contenía un promedio de 300 personas. Finalmente, fieles a su naturaleza feudal, muchas de las calles que los conectaban eran angostas y angulares, un diseño que buscaba restringir que las fuerzas enemigas irrumpieran en la capital política. Este sistema de configuración espacial resultó ser increíblemente distinto de las tradiciones de Occidente. En Tokio, el espacio urbano era un mosaico de vecindarios dispersos. No seguía cuadrículas rígidas ni centralizadas. El desarrollo denso de usos mixtos y las redes de calles en cuadrícula de partes de Tokio provienen de ese periodo. Las áreas plebeyas pasaron a ser distritos comerciales y las samuráis, zonas residenciales y administrativas. Al comparar el mapa de Nihonbashi de 1888 con el actual, los círculos grises muestran varios espectáculos y el diseño cuadriculado de bloques aún es visible. La modernización de Japón a finales del siglo XIX fue la siguiente gran influencia en el diseño de Tokio. Con la apertura del país, Tokio adoptó elementos de ciudades occidentales como París y Londres, incorporando calles pavimentadas, aceras, sistemas de alcantarillado y bulevares. Hasta la Ley de Planificación Urbana de Tokio de 1919, estas ideas no se incluyeron formalmente en la política nacional. Para muchos historiadores, este fue cuando Tokio intentó emular a ciudades occidentales. Sin embargo, su geografía, cultura e historia urbana dificultaron esto, y Tokio se convirtió en un híbrido único. Estas fueron las primeras leyes nacionales para regular la planificación urbana en Japón y estuvieron vigentes hasta su actualización en 1968. Aunque abarcaba varios aspectos, los principales eran el Código de Zonificación y el Marco para el Reajuste de Tierras. El Código de Zonificación de la ley era más flexible que los de ciudades occidentales. Mientras que la zonificación en lugares como Estados Unidos a menudo buscaba separar estrictamente los usos del suelo, frecuentemente con motivaciones de clase o raciales, el sistema de zonificación de Japón era jerárquico e inclusivo por diseño. Al principio se establecieron solo 4 zonas generales, y se permitía mezclar usos en áreas residenciales, como tiendas, restaurantes y oficinas, siempre que no causaran molestias graves. Esta flexibilidad ayudó a conservar los barrios vibrantes y caminables de Tokio, donde conviven de cerca los usos comerciales y residenciales. El reajuste de tierras fue otra herramienta clave de planificación tomada de Occidente, pero adaptada a la tierra urbana densamente parcelada y privada de Japón. En vez de expropiar, los reajustes de tierras agrupaban temporalmente terrenos, los reconfiguraban para mejorar vías, infraestructura y espacio público, y después devolvían la tierra a los dueños, usualmente con menos área pero mayor valor. Ahora, a partir de aquí, es donde llegamos a las 2 cosas que cambiaron para siempre a Tokio como ciudad. La primera fue el Gran Terremoto de Kanto, en 1923. Destruyó más de la mitad de Tokio y casi todo Yokohama. Hubo más de 100.000 muertos y unos 2.5 millones de personas sin hogar. 2 décadas después, el bombardeo incendiario de Tokio en la Segunda Guerra Mundial, iniciado en 1942. Se intensificó desde 1944. Más del 60% de Tokio fue destruido al final de la guerra, y la mitad de estos daños ocurrieron en una sola noche, el 9 de marzo de 1944.
Fue el ataque aéreo más devastador de la historia, con más de 100.000 muertos. Dos tragedias, casi una tras otra, significaron que Tokio no tuvo más opción que reconstruirse. Desde las cenizas, un lienzo en blanco. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque, ¿y si te dijera que el lienzo en blanco con el que los urbanistas de Tokio tuvieron que empezar de nuevo en realidad no estaba tan en blanco? Verás, aunque es popular creer que Tokio terminó siendo tan increíble porque pudieron empezar desde cero y evitar muchos errores, las cosas no funcionaron así en absoluto. Según Andrés Sorensen en La creación del Japón urbano, urbanistas y arquitectos japoneses tenían planes ambiciosos para Tokio tras la guerra. Ishika Hideaki, director de planificación del gobierno metropolitano de Tokio, propuso reestructurar Tokio en una red de subciudades autosuficientes separadas por cinturones verdes. Urbanistas sugirieron que el Estado imponga a todos los propietarios ceder el 15% de sus tierras para crear espacios públicos. Los nuevos códigos de zonificación habrían separado áreas residenciales e industriales. Era el tipo de plan maestro modernista que podrías esperar de un país que se reconstruye después de una catástrofe, inspirado directamente por los ideales modernos de urbanismo europeos. Nada de eso pasó, te explico. El Japón de la posguerra estaba en bancarrota, con ciudades como Hiroshima, Nagasaki, Osaka y Yokohama que debían reconstruirse. El gobierno no tenía recursos para una reconstrucción tan radical en Tokio. Tampoco tenían autoridad para hacer cumplir sus proyectos ambiciosos. Tras la guerra, Japón fue ocupado por fuerzas estadounidenses y tuvo soberanía limitada por años. Dependían de las prioridades estadounidenses. La planificación urbana nunca fue prioridad en Estados Unidos, y menos en ese entonces. Cualquier plan de obras públicas a gran escala requería la aprobación del comandante supremo de las fuerzas aliadas, pero todos estos esquemas de reconstrucción a gran escala fueron en gran medida desalentados, considerándolos demasiado simbólicos, potencialmente nacionalistas y menos urgentes. La estabilidad era la clave, así que no solo no había dinero para eso, tampoco había autoridad. Como los urbanistas no pudieron controlar la ciudad, los residentes asumieron el control y reconstruyeron sus propiedades con poca orientación o restricciones. Este grado de autonomía local no era nuevo en Japón. Esto se originó en tradiciones rurales de autogobierno, donde las aldeas usaban redes informales de ayuda mutua como Yui, un sistema cooperativo para gestionar recursos y lograr objetivos. Esos hábitos pasaron a Tokio porque las instituciones formales eran débiles. Como resultado, en lugar de que Tokio tuviera un plan maestro rígido y jerárquico, su ausencia permitió que se desarrollara una forma urbana más orgánica, multicéntrica y diversa, preservando muchos de los callejones tradicionales de Tokio conocidos como yokochos, las estructuras de bloques y los patrones de uso de suelo anteriores a la guerra. No hubo un cambio real en el desarrollo de Tokio tras la guerra, solo se aceleró un proceso iniciado décadas antes, fusionando paisajes rurales y urbanos orgánicamente. Esta fue la clave de todo. El fracaso al implementar un plan maestro en Tokio permitió que su singularidad y diseño urbano tradicional se mantuvieran. En realidad, fue una bendición disfrazada. Comparado con Berlín, que reconstruyó el este y oeste como vitrinas ideológicas del socialismo y capitalismo, o Londres, donde la posguerra reflejó orgullo nacional y reforma social con los planes de Abercrombie. Tokio solo tenía libertad. Si quisiéramos imaginar cómo se vería Tokio si hubiera sido desarrollada formalmente, entonces creo que Seúl es en realidad un buen ejemplo de esto. No es que Seúl no esté bien diseñada, porque sin duda rivaliza con Tokio en muchos aspectos. Tras su destrucción en la Guerra de Corea, fue reconstruida con una transformación urbana centralizada y dirigida por el gobierno, resultando en una ciudad muy diferente. Sin embargo, es importante señalar que Tokio todavía se parece en cierta medida a lo que los urbanistas originalmente imaginaron, o al menos lo que querían hacer. Como mencioné, querían hacerla una ciudad multicéntrica en vez de tener un solo núcleo. Y así fue, ya que Tokio está formada por 23 distritos principales, o barrios, pero pronto hablaremos de eso. La diferencia es el diseño intencionado versus el resultado emergente. Tokio se ha modernizado mucho con el tiempo. Desde el fin de la ocupación en 1952, especialmente durante el milagro económico japonés, 1955-1973, Tokio cambió drásticamente. Por ejemplo, todos saben lo increíble que es su metro. Para muchos es el mejor. Solo mira este mapa. Casi 2.4 mil millones lo usan cada año. Fue durante este periodo que hizo el mayor progreso. En los años 50, el sistema de metro de Tokio todavía era muy limitado.
con solo la línea Ginza y la recién terminada línea Marunouchi en funcionamiento. Las cosas pudieron ser muy distintas aquí. Mientras la industria automotriz crecía globalmente, los urbanistas pudieron haber adaptado Tokio a una infraestructura más enfocada en autos. Pero no lo hicieron. El gobierno decidió invertir fuertemente en el transporte público en su lugar, porque Tokio, como es hoy, ya era una ciudad densamente poblada con patrones de calles estrechas. La población creció de 3.5 a 9.7 millones en solo 15 años. La tierra era costosa y limitada, así que optimizaron el espacio evitando carreteras anchas y estacionamientos. En 1959 se anunció que serían anfitriones de los Juegos Olímpicos de Verano de 1964. Aquí es donde su infraestructura de transporte realmente despegó. La línea de metro Hibiya y el tren bala Tokaido Shinkansen, que conecta Tokio y Osaka, se inauguraron justo a tiempo para el evento. Actualmente, reciben más de 1.600.000 personas al día. La ciudad aún tuvo que modernizarse para el auge del automóvil. Se estaba convirtiendo en una ciudad global. La autopista Shuto se construyó para eso. Su construcción priorizó la imagen nacional y la funcionalidad sobre la integración local. Construida en la ciudad, no para ella. Durante el milagro económico japonés, millones migraban de zonas rurales a áreas urbanas industriales, mientras la industria automotriz despegaba al producir autos por primera vez para el mercado interno. La propiedad de autos creció 600% entre 1960 y 1970. Sin embargo, a medida que Tokio se adaptaba más para los autos, presentando calles menos conectadas de lo normal, su conectividad seguía siendo alta según los estándares globales. Cuando Tokio ingresó tras los 70, los límites de su rápido crecimiento empezaron a notarse. La ciudad sufría contaminación, falta de viviendas y aumento de precios de la tierra. En respuesta, Japón promulgó leyes de planificación. La Ley de Nueva Planificación Urbana, de 1968, que sustituyó a la de 1919, la Ley de Reurbanización Urbana, de 1969, y la Ley de Normas de Construcción de 1970. Estas no fueron diseñadas para reinventar Tokio, sino para domesticar y afinar lo que ya había surgido. La Ley de 1968 fue la más fundamental, es el marco para el Tokio moderno. Todo lo que ha venido después es solo, más o menos, un ajuste fino. El legado más visible es el establecimiento de estas 12 zonas, pese a la alta inversión. Básicamente son 12 categorías de uso de suelo, cada una con sus propias reglas sobre lo que se puede construir, el tamaño, las actividades y así sucesivamente. La 1 es la más restringida, casi solo para viviendas, y la 12 es la menos restringida. Este sistema es excepcional por ser jerárquico e inclusivo. Cada categoría superior permite los usos de las inferiores. Esto hace que Tokio sea una ciudad de usos mixtos. Si la comparas con la ciudad de Nueva York, que sigue siendo transitable, la ciudad se divide en cientos de distritos de zonificación que separan estrictamente lo residencial, comercial e industrial. El desarrollo de usos mixtos es viable, pero suele frenarse por trámites burocráticos. Mientras tanto, la historia de Londres es totalmente diferente. Operan con un sistema de planificación caso por caso, lo que da flexibilidad máxima, pero introduce mucha imprevisibilidad por las negociaciones para obtener aprobaciones. Tokio es mucho más sencillo. Datos de la Oficina de Asuntos Generales de Tokio indican que, de 1957 a 2009, los propietarios individuales no incorporados construyeron más espacio de piso que grandes desarrolladores corporativos y el gobierno juntos. Tokio, por primera vez, dividió la tierra en dos grandes categorías: áreas de promoción de urbanización, donde se impulsaba el desarrollo, y áreas de control de urbanización, donde la construcción era restringida para proteger tierras agrícolas y evitar la expansión urbana. Esto ayudó a Tokio a evitar los suburbios extensos y desconectados comunes en ciudades occidentales. Para entender por qué era necesario, creo que este mapa lo ilustra bastante bien. Tokio estaba creciendo rápidamente. De hecho, todavía lo está hoy en día, y tenía que ser gestionado adecuadamente antes de que se saliera de control. Este crecimiento imparable provocó una nueva transformación silenciosa en Tokio. Descentralización. Tokio finalmente se estaba quedando sin espacio. Los precios de la tierra eran altísimos. El tráfico caótico y zonas centrales como Marunouchi, Ginza y Chiyoda estaban saturadas por la densidad. No fue un gran plan, sino algo más sutil. El gobierno metropolitano comenzó a favorecer la idea de subciudades, como los urbanistas de Tokio habían imaginado décadas antes de la guerra, así que trasladaron la sede del gobierno metropolitano de Tokio, en Chiyoda, a un nuevo edificio en Shinjuku.
con el propósito de hacer que la identidad de Shinjuku fuera la de un núcleo completamente legítimo y coigual, no solo un centro de tránsito y compras. Rara vez vemos esto en cada distrito de Tokio, cada uno mostrando una parte distinta de la ciudad. Shibuya es la capital de la moda y juventud. Ginza, el exclusivo distrito de compras. Asakusa muestra el Tokio tradicional, y Akihabara es ideal para fanáticos de la electrónica y el anime, solo por mencionar algunos. Como dije antes, Tokio es una constelación de muchos lugares pequeños, cada uno con su propia lógica interna, todos interconectados para formar un conjunto complejo pero funcional. Ahora quiero pasar a cómo Tokio ha manejado la vivienda, ilustrando otra razón por la que son tan diferentes de cualquier ciudad occidental. Casi lo estoy repitiendo en este punto, pero si ves este gráfico, notarás que Tokio ha construido constantemente mucha más vivienda que cualquier otra ciudad importante desde 1970. Esto se debe a la zonificación permisiva, pero aún así, incluso durante los años 90, cuando Japón estaba en medio de su crisis financiera de la década perdida, estaban construyendo más viviendas que todas las ciudades occidentales que estaban prosperando. Incluso ahora, mientras la población de Tokio está alcanzando su punto máximo, los precios de las viviendas se han mantenido relativamente estables, especialmente en comparación con ciudades como San Francisco, Sydney y Toronto. Han enfrentado escasez y problemas de acceso, pero no una verdadera crisis de vivienda como en Occidente. No podemos hablar del desarrollo moderno de Tokio sin mencionar su adaptación a desastres naturales. Mira, Japón como país parece estar siempre atrapado en algunos de los desastres naturales más intensos debido a su ubicación geográfica, siendo el único país conocido que se encuentra sobre 4 placas tectónicas principales. No solo ocurrió el gran terremoto de Kanto de 1923, sino también el terremoto de Fukui de 1948, el tifón Vera de 1959, el gran terremoto de Hanshin de 1995 y el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011, entre otros. Miles de muertos, ciudades devastadas y daños millonarios. Naturalmente, la manera en que Japón responde a estos desastres influye directamente en cómo se construyen todas sus ciudades. La reconstrucción no es excepción, sino expectativa. Ahí hay cultura de depreciación. Los edificios, sobre todo casas, pierden valor rápido y suelen valer cero en 30 a 40 años. Sus leyes fiscales dicen que solo la tierra retiene valor. Por eso los propietarios prefieren poseer la tierra y no conservar la casa, aunque esté bien estructurada. Las casas antiguas pronto quedan obsoletas, y como remodelar es caro, muchos prefieren reconstruirlas. Mientras tanto, en Estados Unidos o Europa, las casas antiguas en realidad mantienen o incluso aumentan su valor. Los compradores aprecian el encanto, la artesanía y la historia. Salvo que esté en ruinas, casi nunca se ve una casa como desechable. Parte de esta diferencia cultural se debe a lo propenso que es Japón a los terremotos, ya que los códigos de construcción se actualizan frecuentemente para reflejar normas de seguridad sísmica más estrictas, lo que hace que las casas se vuelvan obsoletas rápidamente. Esto genera un ciclo de mal mantenimiento por falta de incentivos para hacer atractivas las casas para la venta. Esto crea un mercado donde los propietarios se sienten libres de diseñar sus casas como desean, aceptando su patrimonio negativo. De hecho, Japón tiene un número mucho mayor de arquitectos registrados per cápita que muchos países, debido a la necesidad de construir casas personalizadas nuevas. Sin embargo, esta tendencia está cambiando. Pero también es filosófica. La cultura japonesa tradicional asume que todo es impermanente, idea budista llamada Mujo. Reconstruir es una renovación, no una pérdida. Es natural. El mejor ejemplo de esta tradición es la destrucción y reconstrucción cíclica del gran santuario de Ise, la estructura sintoísta más sagrada de Japón. Cada 20 años, los edificios del santuario se destruyen y reconstruyen para preservar las técnicas tradicionales y transmitirlas a la siguiente generación. Esto influye en que gran parte de Tokio luzca futurista y moderna, ya que siempre se actualiza. Hablando de su cultura, los japoneses enseñan a sus hijos a limpiar no solo después de sí mismos, sino también después de su comunidad desde una edad muy temprana. Existe una cultura de dignidad que también se refleja en el ambiente de la ciudad. Una megaciudad de 37 millones que parece más limpia que pequeños pueblos. Todo esto ha llevado a que Tokio sea ahora la tercera ciudad más poderosa del mundo, lo cual es un logro sumamente impresionante dadas las circunstancias. Aunque Tokio es la ciudad principal de Japón, aún no es el centro financiero de Asia como Nueva York en América o Londres en Europa. Hong Kong ocupa ese lugar. Tokio tampoco se ha vuelto un gran centro de emprendimiento como Silicon Valley.
Singapur ocupa esa posición en Asia. Tokio hoy es lo que París era hace un siglo. Una ciudad cautivadora, con gran personalidad. Para muchos es la mejor ciudad del mundo. Gracias por vernos.